Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Ya hemos orado, vamos a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Vamos a... ¿Se repite la puerta, María, por favor? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 4. Libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Vamos a leer allí un pasaje de la tentación de Cristo. El pasaje que habla de la tentación de Cristo. Yo creo que podemos sacar allí una enseñanza que puede impartir mucha bendición para nuestras vidas en el ámbito espiritual. Que Dios nos ayude a comprender, que Dios abra nuestro entendimiento para comprender lo que quiere hablarnos. ¿Estamos allí? Amén. Amén, amén. Capítulo 4, tentación de Jesús. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Yo quiero... El contexto es lo que viene anterior a este pasaje que hemos leído, ¿no? El contexto anterior. Vamos a leer el contexto anterior para después, qué es lo que vino antes de la tentación de Cristo. ¿Cómo está el registro, no? Vamos a leer 3:13. Entonces Jesús vino de Galilea, ahí mismo en Mateo, 3:13, un poquito anterior. Un poquito arriba. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del Padre dice que se oyó en los cielos una voz del cielo dando testimonio de la complacencia, del agrado, de la satisfacción. La palabra complacencia significa eso, de la satisfacción, del agrado, de cuánto le gustaba ver la vida íntegra en plenitud de su Hijo amado Jesucristo. Dice que vino una voz y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces hemos llamado a este mensaje las sofisticadas tentaciones del tentador a los hijos de complacencia. Las sofisticadas tentaciones del tentador, ¿quién es? El diablo. A los hijos de complacencia. Quise traer que, así como Jesús
es un hijo de complacencia al Padre, a la vista del Padre. Claro que en menor medida, pero yo creo que Dios tiene hijos en todas las edades, en todos los tiempos, hijos que también le agrada. Por ejemplo, el Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré sobre... ¿Todos los creyentes? No. Mis ojos pondré sobre... ¿Sobre quién le pone Dios los ojos? Los fieles de la tierra. Las personas que son dignas de confianza para Dios. No todos los creyentes, esperemos que estemos en la lista de los privilegiados, que los ojos de Dios estén sobre nuestra vida. Porque hay dos clases de creyentes. Yo veo por lo menos dos clases de creyentes que se van a salvar. Veo el creyente que se van a salvar, muchos creyentes en el estado espiritual, que espero que ninguno de nosotros esté ahí, pero muchos creyentes en el estado espiritual que tienen muchas veces en las congregaciones, con el poco conocimiento, la poca luz espiritual y la poca vivencia espiritual que tienen, que se manifiestan, creo que va a haber mucha gente que apenas, gracias a Dios, se van a salvar como por fuego. Salvos como por fuego, por la justicia de Cristo, porque Cristo, creen en Cristo y la justicia de Cristo cree y será salvo. La justicia de Cristo lo va a salvar. Pablo habla de un ejemplo dramático en Corintios, un hombre que estaba en un pecado grave, y Pablo dice que lo entreguen a Satanás a fin de que su espíritu sea salvo como por fuego. Entonces, hay mucha gente que va a ser salvo como por fuego, pero es un grave peligro. Veo en otra oportunidad, veo por el otro lado, gente que el apóstol Pablo dice, les muestro un camino más excelente. ¿Cuál es? El camino del amor, el camino más excelente. La palabra excelente significa de calidad superior. No es calidad de creyentes mejores, no. De calidad diferente, de calidad mayor, de calidad superior. Gente determinada por Dios, como lo era, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Daniel. Dice que Daniel, ¿sobresalía en los creyentes Daniel? Sí. ¿Por qué? Porque Daniel dice que propuso en su corazón, cuando fue a Babilonia, aunque estaba esclavo allí en Babilonia, pero sin embargo él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y eso implica la vida espiritual, la diferencia que hizo Daniel. Y Dios tenía grandes planes con Daniel. Y yo creo que Dios tiene en este tiempo también, en su iglesia, gente que camina no en la supervivencia espiritual, como la mayoría o mucha gente, muchos creyentes están, lamentablemente. Estamos caminando, así lo veo yo, con mi humilde opinión, en un camino que demanda más la gracia, pero que va también a hacer la diferencia a una iglesia que hace poco y nada de diferencia en el mundo. Alguien me decía, un líder, que la iglesia tenía que entrar a cambiar las estructuras, que era la gente llevarla a los templos, que había abrir casas en las casas, que por eso la iglesia no estaba teniendo su funcionamiento y su luz y su sal en la tierra. Pero yo creo que no es el problema ahí. El problema está que muchas veces la iglesia tiene poco y nada de crecimiento espiritual en un nivel, en una búsqueda, en esa demanda que la gracia nos demanda, pero que también implica hacer la diferencia como hijos de luz. Vamos a tener que hacer la diferencia en este tiempo. Entonces, cuando digo las sofisticadas tentaciones, la palabra sofisticadas significa refinadas, las artimañas refinadas, complejas, las cosas muy bien planeadas de Satanás, ¿no? Planeadas, bien elaboradas, las tentaciones del diablo para el tipo de gente que anda por el camino del amor, no de la supervivencia espiritual. Porque hoy la mayoría de los creyentes, me sorprende, pero en las redes mucha gente, los creyentes los veo preguntando qué se puede y qué no se puede. Y eso habla a las claras de una poca y nada de entrega. Todo el mundo está preocupado qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, para ir hasta el límite.
Pero nosotros no estamos preocupados por eso. Nosotros estamos preocupados en el camino de tratar de las cosas que Dios nos va revelando, se va renovando nuestro entendimiento, dice Romanos 12, y vamos comprobando cuál es la buena y agradable voluntad que a Dios le gusta. Y de acuerdo a la revelación que viene Dios dándonos, nosotros vamos asumiendo como en otro nivel de mayor entrega, para que Dios podamos ser ese grupo compacto, quizás muy disminuido, pero no importa, hacer la diferencia del creyente común, sobresalir del creyente común que éramos, o de la mediocridad que estábamos quizás, e ir por un camino, el camino del amor, el camino de la excelencia. Demanda más, pero va a brindar un mejor servicio a Dios. No nos salvamos nosotros mismos, nos salvamos por gracia, siempre por gracia. Estamos queriendo hacer la diferencia, simplemente. Entonces, y ahí el Señor sobresalía, ¿no? En su plenitud de entrega, de obediencia, de adoración. Dice, este es mi Hijo amado. ¿Después de qué dijo Dios eso? Después del bautismo. Y Juan dice, yo soy bautizado por ti, pero la humildad de Cristo, ¿no? De someterse como siervo. Él era el siervo sufriente y se somete a la voluntad del Padre. El mismo Dios siendo siervo sufriente, manifestándose como un siervo obediente. Y es necesario, dijo él, que cumplamos toda justicia. Lleva el sentido de que todas las demandas que el Padre demandaba de él estaba dispuesto a someterse voluntariamente. Y ese sentido tenemos que seguirlo nosotros. Amén. Porque Dios ha tenido en todas las épocas gente que Él pone sus ojos sobre los fieles. ¿Cuáles son los fieles? Los que las personas, la palabra fiel ahí significa, entiendo yo, los que son dignos de confianza. ¿De quién? Para Dios. No todos los creyentes son dignos de confianza para Dios. Esperemos estar en la selección más reservada, quizás más pequeña, pero estar en esa lista de gente que llame la atención de los ojos de Dios. Amén. Llamaba a Job. Mire, en su época Job dice, ¿no has considerado mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. ¿Llamaba la atención Job? ¿Sí? Hacía más, ofrecía más, ofrecía más sacrificio, ofrecía más, pero no se salvaba Job, se salvaba como nosotros, mirando al Redentor que habría de venir. Nosotros nos salvamos mirando al Redentor que ya vino. Somos salvos por gracia, pero estamos caminando en ese camino de excelencia. Y tenemos que llegar. ¿Qué puede esperar entonces los hijos de complacencia? ¿Qué es un hijo de complacencia? Es la persona, las justificadas tentaciones del tentador que le va a hacer. Son tentaciones específicas, pero no para el común creyente, el creyente común, sino para los hijos de complacencia. Hijos que quieren agradar a Dios, dar un paso más adelante en la entrega de su voluntad, en la entrega de su amor a Dios. Porque vamos comprendiendo el amor a Dios, y en la medida que Dios se va revelando en nuestra vida, nosotros vamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero eso pasa por un renovar del entendimiento. Y entonces, ¿qué vino después de ese hijo de complacencia que era Cristo? Las tentaciones. ¿Pero qué clase de tentaciones? No estamos hablando de tentaciones comunes. Son tentaciones que yo encontré esa palabra en mi corazón, sofisticadas. Es decir, son tentaciones muy refinadas, muy complejas, muy bien planeadas, muy bien elaboradas para que Cristo entrase. Porque, mire, si era tan grande la empresa que Satanás, él mismo, nosotros vamos a ser tentados muchas veces no por Satanás, muchas veces por los demonios. Pero en el caso de Cristo era el mismo Satanás, ¿no? Los tentadores son muchas veces los demonios. En esa tentación en el desierto. Dice que
después que el Padre dijo eso, dio testimonio a su Hijo, que cumplamos toda justicia, que guardaba toda la palabra, todo lo que el Padre demandaba, el Hijo quería agradar al Padre. Y estamos en ese camino. Si caminamos por ese camino, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar las mismas, dice que andamos por las mismas pisadas que anduvo Cristo. Así que vamos a recibir las bendiciones, pero también vamos a recibir en este caso posiblemente las mismas tentaciones sortificadas, muy refinadas, que el diablo tiene para un séquito íntimo de gente que no quiere ser un creyente común, quiere entrar, caminar en esa profundidad de agradar cada vez más a su Señor. Por amor, motivado por el amor. Y estamos en ese camino. Entonces, ¿qué podemos esperar? Las mismas. Dice que Jesús, después que el Padre dijo eso, dio testimonio, fue impulsado, fue llevado. Uno de los evangelios dice que fue impulsado, me encantó. Este mismo pasaje se nombra en los 3 evangelios, ¿no? Marcos, Lucas y Mateo. Leímos Mateo, pero ambos, los 3, dan algunos detalles que el otro no da. Por ejemplo, el después dice, Mateo dice después, ¿no? ¿Después de qué? Después de que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, ¿qué vino? Vino las tentaciones del tentador. Dice que después de eso, pero no fue el diablo que lo llevó al desierto. Dice que el Espíritu llevó a Jesús. Así que era una prueba, que podemos decirla, espiritual a nivel de la mente, entiendo yo. Para mí fue todo a nivel intelectual, a nivel de la mente, las tentaciones que soportó Cristo, las mismas tentaciones que tenemos nosotros, sortificadas, muy refinadas por el diablo, pero posiblemente las vamos a pasar quizás en menor escala, en menor grado, pero la vamos a enfrentar también si vamos por el mismo camino de hijo de complacencia. Por eso se llama las sortificadas tentaciones del tentador a los hijos de complacencia. Gente que quiere agradar a Dios, quiere ir dar un paso más, gente que quiere traerle satisfacción, plena satisfacción a Dios, ¿no? Eso lleva la complacencia, viene del hebreo de incluso deleitar, viene del hebreo deleitarle a Dios. Que Dios, mire, Job deleitaba a Dios de cierta manera. ¿Y usted cree que Dios no tiene tiempo, gente que es un deleite para Dios? Mirarlo, cómo se conducen, cómo se comportan, cómo se entregan en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A la medida que van comprendiendo el amor de Dios, se va revelando Dios en sus corazones, en sus pensamientos y en su mente, y se va renovando el entendimiento, y ellos van conociendo qué es lo que le agrada a Dios, la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para Dios. Entonces, vino la tentación, y por ejemplo, leíamos que entonces que Marcos dice el después que hubo una voz de los cielos, este mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces dice Jesús, quiere decir después, fue llevado por el Espíritu al desierto, no fue en la carne. No fue Jesús, el Espíritu Santo. Así que algo entraba dentro del programa de Dios, dentro de la agenda divina del Padre para la vida de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo. ¿Y qué podemos esperar nosotros si llegamos a estar en ese séquito íntimo de hijos de complacencia que buscan agradar a Dios? ¿Qué podemos esperar después? Las mismas, quizás, tentaciones, en menor grado, en menor medida, pero posiblemente también vamos a ser expuestos a ella. Y es una cosa que Dios lo permite. Mateo, y el diablo entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿para qué fue llevado al desierto? Para ser tentado por el diablo. Ahí tenemos el porqué. Los desiertos. ¿Qué es un desierto? Nos habla de momentos de soledad. ¿Qué más? Silencio. Momentos de silencio, soledad. Gente que estamos quizás rodeados de gente, pero en nuestro interior hay un silencio, hay una soledad, hay un sentimiento hay peligros, en el desierto hay muchos reptiles,
Y, por ejemplo, otro Marcos dice que tiene alegoría con lo que dice, por ejemplo, Marcos, ¿no? A ver si es Marcos, dice que estaba rodeado de fieras. ¿Y eso va a hacer alusión a qué? Al mundo espiritual demoníaco. En el desierto hay muchos reptiles, muchos peligros, hay soledad. Y entonces ese lugar fue el lugar en la agenda de Dios para que su hijo tuviera esa lucha, o esa lucha espiritual en la mente. ¿Dónde es la lucha espiritual? En la mente. Se revela en la mente. Marcos 1:12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu Santo, en mayúscula. Le impulsó, dice Marcos, al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días. Así que podemos saber que el desierto espiritual que Dios nos puede llevar, cuando Él así lo prevé, es un periodo de tiempo. No es para quedarnos en el desierto. Nos va a llevar al desierto, pero es un periodo de tiempo. En Jesús insumió 40 días. ¿Qué podemos llevar al desierto? ¿Cuáles son los aliados que llevó Jesús al desierto? La palabra de Dios. El ayuno. El ayuno. Para que cuando vengan esos momentos de esos desiertos espirituales en nuestra mente, que Dios permite, donde Satanás nos va a tentar, y ahora vamos a mirar las tentaciones. Marcos dice, y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Eso habla de, estaba rodeado de, es como estamos, es un momento, es un tiempo, que puede ser, en el caso de Jesús fue 40, pero no tiene que ser 40 días, tiene que ser quizás mucho menos nosotros, porque Jesús, ¿no?, estaba allí en espíritu, y la obra de Cristo no era una obra inmensamente grande, valga la redundancia. Pero va a ser un tiempo específico, planificado por Dios, supervisado por Dios, eso quédenos tranquilos. Y estaba rodeado por la fiera, dice, y los ángeles le servían. Pero el otro evangelio dice que los ángeles le servían después de ¿qué? Después de haber vencido. Después de haber resistido a Satanás. Y vamos a mirar. Entonces, un tiempo, ¿no? Un tiempo desierto que el Señor permitió para su Hijo. Donde quedamos expuestos, un espacio de tiempo que Dios le permite al diablo, donde quedamos expuestos a toda tentación. Después que lo hubo tentado en todas las cosas. Así que habla de algunas tentaciones nomás. Pero hubo otras tentaciones que la Biblia no nos declara, que también el Señor fue tentado. Y las tentaciones que le siguió al Señor son aquí la tentación. El Señor no tenía la concupiscencia como nosotros, Él nunca pecó. Pero nosotros sí tenemos, son las tentaciones que van a venir a nuestra mente. Ahora vamos a mirar cuáles son las específicas para los hijos de complacencia. Pero una de las van a ser aquellas áreas donde cada uno de nosotros tiene áreas débiles. Ahí donde Satanás va a apuntar todas sus baterías. ¿Qué es una definición de desierto? Es un espacio de tiempo, puede ser 40 días, puede ser menos, más, para ser tentado por el diablo, bajo el permiso y la supervisación de Dios. Y viene después, eso lo podemos notar, de haber determinado entrar, por ejemplo, en lo que dice Pablo, os muestra un camino diferente. Pablo lo muestra, pero no lo obliga. ¿Cuál es el camino? El camino del amor a Dios. Cuanto más vamos conociendo el amor de Dios, más vamos entregando un camino de excelencia. La palabra significa calidad superior, excelencia. Y entonces Jesús entró lleno del Espíritu Santo. El Señor siempre estaba lleno del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo estaba en Cristo, con todos los dones. Nosotros posiblemente no vamos a entrar con la llenura del Espíritu Santo, pero vamos a salir con otro asunto específico del Espíritu Santo que lo vamos a ir mirando. Jesús dice en Lucas 4, Jesús fue lleno del Espíritu Santo al desierto. Las Escrituras dicen que después, Lucas 4, Jesús lleno del Espíritu Santo fue al desierto. Pero es más importante cómo salimos del desierto. Porque la Biblia se encarga de registrar en Lucas que Jesús dice que volvió del desierto bajo el poder del Espíritu Santo. No lleno, no tan solamente lleno,
Ahora volvió en el poder. Vamos a mirar qué puede significar eso. Cuán importante es cómo salimos del desierto, ¿no? Vamos a mirar las sofisticadas tentaciones del tentador a los hijos, que fue impulsada por el espíritu del desierto en Cristo y que posiblemente también a nosotros. Jesús fue guiado por el espíritu del desierto. Ya dijimos los aliados. Es un arma poderosa que Dios nos mandó y nos ordenó el ayuno. El Señor entró con ayuno. Porque necesitamos en el desierto fortalecer al hombre espiritual, al hombre interior. Porque la lucha va a ser en el hombre interior. En la misma lucha que Pablo sentía. Y entonces el ayuno es un aliado. Y otro aliado que es, ¿qué vamos a tener allí? Escrito está. Vamos a tener que tener en el desierto espiritual que Dios permite, en la mente, en nuestros corazones, vamos a tener que tener escrito está. Por eso la Biblia dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Porque los creyentes comunes están preparados para lo bueno. Pero en el desierto como vamos a mirar, hay necesidades insatisfechas. Al contrario del evangelio que se predica ahora, que parece que Cristo, solo Dios es el Dios de la abundancia, y lo es. Pero Dios lo puede permitir situaciones de insatisfacción, de necesidades, como lo vamos a ir viendo. En el desierto, la primera arma, el primer ataque, la primera saeta de fuego de Satanás. En el desierto prueba nuestra identidad. ¿Qué le dijo a Cristo? La primer cosa que le atacó en el desierto. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. ¿Jesús respondió algo de eso? No necesitaba responder eso. Pero nosotros, en el desierto, la primera cosa que Satanás nos va a tentar a los hijos de complacencia es con nuestra identidad de hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando así? ¿O por qué te está pasando esto o lo otro? ¿No le ha pasado esos desiertos a usted? ¿Por qué Dios no te da eso? ¿Por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios no te entrega eso? Que viene para probar en el desierto la identidad de hijo. Jesús no estaba en ningún cuestionamiento su identidad con el Padre. Si eres hijo de Dios. Pero el enemigo siembra. Seguramente que con Cristo no tuvo ningún efecto ese si eres hijo. Pero con nosotros tiene muchas veces. Nos hace, porque esa pregunta lleva a hacernos ¿qué cosa? Dudar. Pero yo soy hijo de Dios, ¿no? Porque si me pasan estas cosas, ¿Dios está conmigo o no está conmigo? ¿No hemos preguntado eso? Son simplemente que son desiertos espirituales que estamos viendo. Dios permitiendo y examinando y supervisando nuestra experiencia en el desierto espiritual. Es algo espiritual, no es un desierto físico. Porque dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Es una prueba espiritual a nivel de la mente que Jesús sufrió y que muchas veces nosotros vamos a sufrir esos ataques de Satanás. La primera saeta, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice que Jesús estaba 40 días, después que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, no lo haga por amor a Dios, pero dice que tuvo hambre. Dicen los que saben que es como que ese hambre como que empezaba a morir el Señor, de tan debilitado que estaba, porque alguien puede vivir sin pan, pero sin agua en el desierto es solamente Cristo. Pero dice que tuvo hambre, y ahí aparece Satanás y le dice la primer saeta de fuego en la mente de Cristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál era el plan? ¿Había allí una necesidad? ¿Preparada por quién? Por Satanás. No, preparada por el Padre. Permitió que su hijo tuviera hambre. Dios podía, en la persona de Cristo, crear en esas piedras. ¿Por qué Cristo no accedió a esa sugerencia satánica, diabólica? Era una artimaña, era una sofisticada
tentación que no era superficial para discernir. Había que discernir qué era lo que Satanás quería. Ni comida ni agua, solo se sobrevive si tenés lo esencial. ¿Qué es lo esencial en el desierto? Por eso Cristo sobrevivió. ¿Qué es lo esencial en el desierto? ¿Qué necesitamos en el desierto espiritual para sobrevivir? La palabra de Dios. Escrito está, la palabra de Dios. Pero en esa necesidad que Cristo tenía, ¿por qué no convierte las piedras en pan? Si eres hijo de Dios. ¿Qué quería llevar a Cristo a hacer? A que Cristo actuara en su propia voluntad. ¿Iba a salir del plan de Dios? Sí. Porque el Padre es creador por excelencia. El Hijo es el redentor de la humanidad. Y el Espíritu Santo es el que nos prepara, el que nos santifica, el que nos capacita y nos prepara para llevarnos con Él a la herencia que tenemos en Cristo. Pero el Padre es creador por excelencia. Y esos papeles Cristo los respetaba. Quería que Cristo actuara en su propia voluntad, que fuera independiente, como Adán y Eva, ¿se acuerdan? Dios le dijo que actuaran de esta manera. Ese no, pero ellos decidieron quitar la dependencia de Dios y actuaron en su propia independencia. Eso es lo que buscaba Satanás. En el reino de Dios, hermanos, tenemos que recordar, existe solo una voluntad. ¿Cuál es? La del Padre. Muy bien, la del Padre. Jesús se somete a su voluntad, voluntariamente, valga la redundancia, a la voluntad del Padre. Yo no vine, decía él ya lo había escuchado eso, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Vio que justificaba era el tema? ¿Vio que era muy profunda esa tentación? Y a veces a nosotros también nos va a tentar de la misma manera. Nos va ante una necesidad, nos va a invitar para que nosotros nos abramos paso independientemente de la voluntad de Dios, que puede ser en un caso que estemos pasando necesidad. Cuando estuve en mi trabajo de horticultor, cuando las cosas se pusieron mal, entonces comencé a hacer todos los papeleos para irme a España. Pero nunca sentí en mi corazón, pero había gente, pero usted no sabe la cantidad de gente, hasta el médico, fui al médico y me dijo, ¿de dónde es tu apellido? Digo, vasco español. Y me dice, ¿por qué no te vas a España? ¿Qué haces acá? Hasta el médico me recomendaba, ni me conocía. Tenía una persona que me asediaba, pero andá y después te vas, y todo el mundo, pero sí, España, España, España. Y yo nunca sentí que fuera la voluntad de Dios de irme allá, porque no era, pero era la tentación de Satanás incidiendo para que yo tomara una dirección independiente. Y es cierto que yo tenía necesidad. Estaba ante una necesidad económica, estaba ante una necesidad de abrirme paso en el camino de la vida, con otro horizonte, pero yo tenía que hacer, ¿qué cosa tiene que hacer el creyente? La voluntad del Padre. Y aunque en el Evangelio que estamos ahora, incluya una necesidad, en el Evangelio Dios puede permitir necesidad, ¿sí o no? Jesús decía, señalando a sus discípulos, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas. Cualquiera, decía Jesús, y el diario había escuchado eso, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Si cedía a Satanás, una de las cosas que haría Jesús, usurparía el lugar del Padre, que es creador por excelencia. No le costaba nada a Jesús. Ya lo había hecho muchas veces con ¿se acuerdan? Pero él no hizo eso. Él pidió la bendición cuando multiplica los panes y los peces. Pero él podía hacerlo, claro que estaba así. Pero él no venía tampoco en un papel de divino. Él venía como el Hijo del Hombre, identificándose con nuestra naturaleza humana.
aunque era Dios, y es Dios. Pero él se identificó, era el siervo sufriente. Y en ese sufrimiento involucraba también alguna necesidad, como en este caso, en desierto, hambre. Usurparía el papel del padre, en lugar del padre, que es creador por excelencia. Actuaría incluso como Dios y no como hombre. Recordemos que él era el hijo del hombre. Y también su identidad se vería de alguna manera afectada, porque él venía como nuestro sustituto. Y ahí actuaría como un ser divino, como lo es, como lo era. Su identidad se vería afectada. Él venía para ocupar nuestro lugar. Entonces la tentación de Satanás fue muy profunda, muy bien elaborada, preparada ante una necesidad. Hermanos, no le abras puertas ante la necesidad. Dios usa en muchos casos la necesidad. ¿Qué aplicación? Los desiertos espirituales son parte o forman parte, la aplicación para nosotros. ¿Qué hacen los desiertos espirituales? Forman parte de un proceso de santificación que Dios usa. ¿Para qué? Para que aprendamos en la necesidad. Las necesidades en los desiertos espirituales son facetas de nuestra vida espiritual que Dios la va a permitir. Parece extraño ante el Evangelio, porque el Evangelio que predican ahora que es un Evangelio de superabundancia, ¿no? Y el creyente está preparado para la abundancia, ¿sí? ¿No? Sí, pero no está preparado para la escasez. Pero también el Evangelio puede ser permitido por Dios. Dios es un Dios de abundancia, ¿sí o no? Y Él suple todas nuestras necesidades, dice la Biblia. Dios Shaddai simplifica el Dios que suple todas nuestras necesidades. Pero Dios en este caso permitió que su Hijo padeciera una necesidad y no fuera suplida en el tiempo de Satanás. Luego, después que Jesús no obedece a la sugerencia de Satanás, esa tentación de que Él mismo se abriera camino de forma independiente de la voluntad del Padre, Él mismo dice, la Biblia se encarga de registrarnos, dice, vinieron los ángeles y le servían. El Dios suplió la necesidad del Padre, suple, pero en su tiempo, a su modo y a su manera. Aplicación para nosotros, los desiertos espirituales son parte o forman parte del proceso de la santificación. Si somos espirituales, Dios nos va a tratar en ese tema. Pablo dice, he aprendido, Filipenses 4:11 al 13, he aprendido. ¿Qué es lo que Pablo aprendía? Y estamos aprendiendo nosotros hoy. He aprendido a contentarme, cualquiera sea que sea mi situación. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende, Pablo? Sé vivir humildemente. Mire qué diferente al evangelio que predican ahora, Y sé también vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Enseñado por quién? Por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Dios nos enseña lecciones espirituales en los desiertos espirituales. No toda necesidad viene del diablo. A veces Dios la permite para probar qué es lo que hay en nuestro corazón, como lo estamos aprendiendo. He sido enseñado por todo, dice Pablo, y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre. Y el apóstol Pablo decía esto. Así como para tener hambre, así como para tener abundancia, como también padecer necesidad. ¿Qué le parece? ¿Estarán los creyentes preparados para padecer necesidad? Si vienen tiempos que Dios nos ayude a conocer su voluntad y prepararnos. Amén. Amén. Como Pablo se sostenía en los tiempos de abundancia, todo el mundo nos sostenemos re bien, contentos con Cristo. Pero en los tiempos de necesidad, ¿qué termina diciendo Pablo después de ese pasaje? Filipenses 4:13. ¿Qué termina diciendo Pablo? Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Si Cristo está en una necesidad, usted y yo la pasamos. ¿Sí o no? Amén. No me fui a España. No me morí de hambre. Muchos me decían que me iba a morir de hambre. Porque había una necesidad. Pero nunca me faltó el pan. Mi vida
Vino la bendición después, en su tiempo Dios. Me bendijo, no me enriqueció, pero nunca me faltó nada y me prosperó en la vida espiritual y material, que es lo más también que tenemos que recalcar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué son las necesidades? Bueno, yo puse algunos por qué. Para que amemos a Dios y no a las bendiciones de Dios. ¿Amarán la gente que ama las bendiciones? Venga a recibir su milagro. ¿Amarán a Dios o amarán las bendiciones de Dios? Una vez Dios me preguntó, ¿tú me amas? Yo dije, claro, Señor. Yo estaba pasando un momento muy difícil económico y estaba con muchos problemas en los cultivos que yo plantaba. Y entonces estaba totalmente desanimado. Y dije, bueno, hasta aquí llegó Gustavo, no voy más. Y ahí vino la pregunta del Espíritu Santo y me dijo, ¿tú me amas? Y yo, ¿cómo que no? Escuché en mi corazón eso. Claro que te amo, Señor. ¿Tú me amas o amas las bendiciones? Y es una pregunta que tenemos que hacer los creyentes de hoy, con estas predicaciones, con estas exposiciones de llamar a la gente por las bendiciones. ¿Aman a Dios o aman las bendiciones de Dios? ¿Se sirven de Dios o sirven a Dios? Usted tiene la respuesta. Todos sabemos. ¿Para qué son las necesidades? Para que amemos a Dios y no a las bendiciones de Dios. ¿Para qué son las necesidades? Para que no pongas tu confianza en las bendiciones, sino en la palabra de Dios. Amén. Porque cuando el diablo le dice, ¿y por qué no convierte? ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan. Había una necesidad de pan. Pero si no, ¿qué lo sostenía? La palabra de Dios. Escrito está también. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y dentro del plan de Dios estaba que su Hijo padeciera esa necesidad de hambre. ¿Qué le parece? Nuestras necesidades son suplidas en el tiempo de Dios. ¿Acaso Dios no es Dios Shaddai? Significa el Dios que suple mi necesidad. Y vinieron ángeles y le servían. ¿Para qué son las necesidades en los desiertos espirituales muchas veces? En la feroz batalla en la mente, en los desiertos espirituales, por tu necesidad que tienes, tendrás que tener escrito está. Escrito está. Mi Dios, cuando los asuntos de mi trabajo me iban mal, los hermanos de la iglesia donde yo iba, ¿cuántos de ellos me hacían juicio? En algo raro andará este. Porque si no, Dios le bendeciría. Y yo estaba padeciendo necesidades económicas, problemas económicos y necesidades de unos cuantos de forma y tipos, pero era porque la voluntad de Dios así lo permitía. ¿Para qué cosa estaba haciendo conmigo? Enseñándome. Y aún el liderazgo no me entendía. Y me encasillaban en juicios de hombres carnales. Pero en el desierto espiritual, en la feroz batalla en la mente, tenemos que tener un escrito está. Vamos a ser sostenidos por la palabra de Dios en medio incluso de la necesidad. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Porque todo lo puedo en Cristo, termina diciendo Pablo. ¿Quién? ¿Qué va a hacer la necesidad? Te va a fortalecer. En la necesidad se manifiesta mi nivel de dependencia que yo tengo con Dios. Porque cuando tenemos abundancia, todos decimos que somos dependientes de Dios, ¿no? Pero en la necesidad. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, así que hubo otras que no están registradas, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:14 dice algo importantísimo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entró lleno del Espíritu Santo, dice Lucas 4, pero salió en el poder del Espíritu a Galilea. Volvió en el poder del Espíritu. Vamos a ir a la segunda tentación. Esta le voy a dar poco tiempo, porque el asunto apremia y el tiempo pasa rápido. El ataque sutil de la segunda tentación, sofisticada tentación, muy refinada, muy bien elaborada, muy bien planificada por Satanás, que posiblemente en menor escala, vuelvo a repetir, pero la va a repetir con nosotros. A los hijos de complacencia. Recuerden que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después que el Padre dio testimonio de que su Hijo amado le agradaba. Tal vez, si nosotros andamos por el camino de la excelencia, el camino del amor a Dios y de consagración y de mayor entrega a Dios,
tal vez vamos a enfrentar las mismas, quizás en menor medida, en menor límite. Tampoco va a ser Satanás el mismo, pero va a ser el mundo espiritual maligno que nos va a sostener esa lucha mental por un poco de tiempo, permitido por Dios mismo. Incluso va a usar la necesidad, pero también va a usar otra cosa. ¿Qué buscaba en el segundo ataque de la tentación de Satanás? Lo llevó a la santa ciudad y le llevó al pináculo del templo. Y dice, si eres hijo de Dios, otra vez vio que Satanás con la identidad siempre va a estar. Si eres hijo de Dios, ¿no? Dice, tírate de acá, porque escrito está, a sus ángeles Dios te mandará que te cuiden, que tu pie no tropiece. Dios, que el diablo sabe mucho más la Biblia que muchos de nosotros los creyentes. Juan 8:50, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba Satanás en esa segunda tentación? ¿Qué podemos discernir que buscaba Satanás? No está a nivel de superficie, tenemos que discernir a nivel profundo. ¿Qué buscaba que Cristo hiciera para sacarlo de la voluntad del Padre? Que Cristo buscara su propia gloria. ¿Qué le parece? Y a veces es muy común que los hombres, después de caminar con el Señor, muchas veces, ¿qué buscamos a veces los hombres? Buscamos robarle la gloria a Dios. Tuya es la gloria, dice el Padre nuestro. Y Jesús le había dicho en Juan 8:50, yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del Padre. Hay uno que la busca, dice. Y a veces los hombres, el que habla de sí mismo busca su propia gloria, dice Jesús. Pero él no buscaba su propia gloria. Él no buscaba que él fuera honrado, que fuera promocionado. ¿Qué quería Satanás? Lo llevó a la santa ciudad y quería que sea tirada allí. Un acto de ostentación, de orgullo humano, ¿y de qué más? Y de autopromoción. Si vos haces esto de exhibicionismo público, la gente te va a aceptar. Pero Jesús no cortaba diagonal, como hacen muchas veces los hombres. No andaba por la tangente para acercarse o promocionarse a sí mismo, autoexaltarse a sí mismo. Hoy muchas veces los creyentes están muy de moda esta tentación satánica. Se autopromocionan a sí mismos, encargos, títulos, ¿sí o no? Está muy de moda esto. No es que Dios nos promociona, Dios nos promociona. Pero el hombre, ¿qué puede hacer? Él mismo puede promocionarse. A veces hablan más de lo que su ministerio que lo que hablan del mismo Cristo, del mismo Evangelio de Cristo, del mismo Señor. Hablan más de sus experiencias que de la vida de Cristo o de la obra de Cristo. Y gente que está sumida en esta tentación diabólica que le quería inducir a Jesucristo. Jesús no seguía la agenda del diablo, Jesús seguía la agenda de Dios. Acepta la agenda de Dios. Tal vez tu paso va más lento de lo que tú quisieras, pero acepta la agenda de Dios. Amén. Está perfectamente la agenda de Dios, está todo organizado, está todo en los designios de Dios. Juró el Señor diciendo a sí mismo, se hará como lo he pensado, se confirmará como lo he determinado. Está todo determinado por Dios. Y a veces nuestra agenda no precisaba agilizar su agenda con ese exhibicionismo público, Jesús. Porque también, como hacen los hombres lamentablemente hoy, Él era el siervo sufriente, no un vanidoso común, no un vanidoso rey. Aunque era el rey, no estaba dispuesto a autopromocionarse y a autoexaltarse a sí mismo. Hubiera incurrido incluso en el enojo del Padre. Porque dice, también está escrito, le respondió Jesús. Porque el diablo dijo, está escrito, que a sus ángeles mandó Dios, que te guarden y tu pie no tropiece. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué lleva el sentido de ese no tentarás? No harás enojar a Dios con cosas, antojos tuyos, o exhibicionismo. Y entonces recuerden que el pueblo de Dios hizo enojar a Dios, y después que se enoja a Dios, ¿cuánto le duró el enojo?
Estuvo enojado 40 años. Y Cristo podía haber incurrido en el enojo del Padre. Pero el Señor también sorteó esta agenda o tentación justificada, diabólica de Satanás. Pero quiero detenerme en la tercera tentación, 4:8. Mateo 4:8, le llevó después a un monte alto, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, ojo, que el diablo da. Todo esto te daré, y el Señor omitió palabra, no dice nada. Así que Dios le permite que el diablo, dice que el mundo entero está bajo el maligno, todo esto te daré, pero ¿cuál es el precio? Si postrado, arrodillado, encorvado, me adorares. ¿Qué busca el diablo? ¿Qué busca Dios? Adoración. Adoradores en espíritu. Y el diablo también, como imitador, copión. Así que, hermanos, esta es una, ¿qué le ofreció allí? Es una tentación muy sofisticada, muy astuta. ¿Qué le estaba ofreciendo allí? ¿Qué discernimos allí? ¿Qué le estaba ofreciendo? Podemos decir que cosas materiales, pero es más profundo, es más esencial el asunto, es más suspicaz el asunto allí. Ofreciéndole el amor al mundo. Le estaba ofreciendo el amor al mundo. Para sacarlo del amor de ¿quién? Del Padre. No améis al mundo, dice Juan, 1 Juan 2:15, 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y la Reina Valera, la nueva versión, la nueva traducción viviente, me encantó. Dice, ¿qué te va a ofrecer el mundo? Y eso le estaba ofreciendo a Jesús. Y mira cómo dice esta traducción, la nueva traducción viviente. Les ofrecerá un intenso deseo por el placer, el mundo, el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. ¿Y no le estaba mostrando a Jesús eso? El reino, mira, le mostró, dice. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿No están los creyentes inmersos, muchos de ellos, que no estemos nosotros, por amor de Dios? Y si estamos, podamos salir y escapar, arrepentirnos. Porque el que ama esas cosas, el amor del Padre no está en él. O el amor del Padre o el amor al mundo. No se puede con los dos. Es una constante de que muchos cantantes mundanos o del mundo supuestamente, entre comillas, se han convertido. ¿Pero qué han hecho ahora? Y estoy hablando el último, vuelven a cantar las cosas del mundo. ¿Por qué vuelven a cantar? ¿Por qué vuelven a cantar? Al mundo. ¿Por qué le vuelven a cantar al mundo? Porque todavía no renunciaron al amor al mundo. E incluso hay uno que tiene de pastor a otro falso pastor. Le recomendó que este cantante dice que escuchó que Dios le dijo que volviera a cantar para el mundo. Y el pastor que está en Norteamérica, es un famoso pastor, es un argentino, ustedes saben más o menos quién son, no me gusta dar los nombres, pero el pastor dice que le dijo que sí, que Dios mandaba eso. ¿Se va a contradecir Dios en su palabra? Y volvieron a cantarle. Primero le cantaba para Dios, pero ahora vuelve a cantarle para el mundo. Y eso es un ciclo repetitivo de muchos cantantes que no soportan de que cuando supuestamente se convierten, entre comillas, al Evangelio, porque no se convirtieron nunca, simplemente hicieron una confesión de fe que no tuvo resultado, que no les pareció resultado, y vuelven otra vez a compartir ahora con las cosas del mundo. ¿Pero qué pierden? El amor del Padre. O el amor al Padre o el amor al mundo. Pero ambas cosas no se pueden. Cantantes que cada vez comparten más con el amor al mundo. Cuando el Señor dijo solo, ¿cómo le respondió Satanás? Solo a Dios adorarás y solo, quiero recalcar esa palabra, solo.
Si te conviertes como cantante, cantas para Dios o cantas para el mundo. Todos los que cantaban en las iglesias, congregaciones, estoy hablando de todos, de cantantes americanos, que es Elvis Presley y todos esos, cantaban para el Señor, pero luego se volvieron a cantar para el mundo. Terminaron todos, la mayoría de ellos terminaron en ruina espiritual. ¿Por qué? Porque no se puede agradar al mundo o agradar a Dios. Solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. O cantás para Dios o cantes para el mundo. Que Dios nos ayude, hermanos. Lucas 4:14 dice, Jesús volvió en el poder después que venció todas esas tentaciones. Derrotó a Satanás en las tentaciones. ¿Para qué lo derrotó a Satanás en las tentaciones? Para darnos ejemplo también a nosotros. El poder de Cristo en la cruz fue, el poder que Cristo nos dio en la cruz quebrantó el poder del pecado. Pero también ahora en la tentación, también nosotros podemos saber que así como Cristo, tenemos la información, ahora tenemos la revelación de la palabra, así como Cristo triunfó en las tentaciones, nosotros también, hermanos. Amén. Porque la Biblia dice que somos triunfantes por medio de aquel que nos amó. Dice la Biblia que somos más que vencedores por medio de Cristo. Y la palabra más que vencedor significa imposible que seamos derrotados. Y Lucas 4:14, después de esas tentaciones, dice Jesús volvió, entró lleno del Espíritu Santo, pero volvió del desierto en el poder del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bajo la gracia de vencedor por medio del Espíritu Santo que nos da la victoria. El final, el objetivo divino de los desiertos espirituales no es solo ser lleno del Espíritu Santo, hermano, sino andar en la vida cotidiana en el poder del Espíritu Santo. Andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Prevalecer nuestra vida espiritual en dominio, en control sobre el pecado. En control y en dominio y en éxito y en triunfo sobre las tentaciones, por más artificiosas, por más sutiles, por más profundas que sean, como le hizo Satanás a Cristo. Andar en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es? Es andar en humildad como andaba Cristo, soportando incluso necesidad, si Dios así lo quisiera. ¿Podemos decir amén? Amén. Y para resalto dos cosas que aprendemos de andar de Cristo en el poder de su Espíritu. Se guiaba, vivía y confiaba solo en lo que está escrito. Guarde eso en su corazón. Cada creyente que se mueve de eso entra en una ciénaga, entra en una arena movediza. No salga de los fundamentos que emanan. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la roca, enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. La peña es Cristo, la peña es la palabra. Yo sobre la roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, la furia, la influencia del infierno no prevalecerán si usted y yo estamos sobre la roca. En el desierto espiritual aprendemos una lección para andar en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es andar en el poder del Espíritu Santo? ¿Hablando en lengua? No, eso no es nada que ver con el poder del Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo es salir victorioso de cada tentación, por más justificada que sea Satanás. Discernir, porque estamos en victoria por la vida y la obra de Jesucristo y porque nos ha capacitado por su palabra para vencer todas las sofisticadas tentaciones del tentador por el poder del Espíritu Santo. Porque Cristo se guiaba, tenemos que guiarnos, vivir y confiar solo en lo que está escrito. ¿Se guiarán los creyentes de hoy en lo que está escrito? Cuando venga la tentación, que Dios nos ayude a guardar nuestro corazón. Amén. Amén. Abundante palabra de Dios en nuestro corazón para resistir toda tentación fortificada con un escrito está. Y vencer todas las tentaciones del tentador por el poder del Espíritu Santo.
Ellos le han vencido, dice Apocalipsis 12:11. ¿A quién? A Satanás. Dice que ellos le han vencido. ¿Jesús venció? Amén. Amén. ¿Y nosotros? ¿En qué vamos a vencer? En Cristo. ¿Pero qué vamos a vencer? ¿Qué estamos hablando? La tentación. Las tentaciones fortificadas del diablo. Ellos le han vencido. Ya, no solamente que Cristo venció por nosotros, la suprema obra de la cruz para darnos la salvación. Ahora las tentaciones nosotros también podemos vencer. Ellos le han vencido, dice. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre del Cordero. Es inevitable. La sangre del Cordero nos compró, nos redimió de todo poder del enemigo, dice la palabra de Dios. Y de la palabra. ¿Cómo vencemos a Satanás? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. De la palabra del testimonio. Tiene que haber testimonio en nuestra palabra. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando de la cruz. Muerte. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Otra versión dice así. Nuestros hermanos, la versión popular dice así, de Apocalipsis 12:11. Nuestros hermanos lo vencieron con la sangre del Cordero, con el mensaje que testificaban, escrito está. Y no se aferraban demasiado a la vida, ni tenían miedo a la muerte. Amén. Amén. ¿Podemos aprender algo esta noche? Cuando vengan las justificadas tentaciones del tentador para los hijos de complacencia. ¿Podemos ser esos hijos de complacencia? Amén. Que Dios mire y se agrade de nosotros. Creo que sí, claro que sí. ¿Por qué no? Si Pablo dice, les muestro, estaban peleando por los dones y les daban importancia y énfasis demasiado a los dones. Y Pablo dice, yo les muestro un camino aún más excelente. El camino del amor, el amor a Dios. Amén. El amor de muchos se enfriará. Pero hay otros, un remanente escogido, que por el contrario va a caminar en dirección opuesta. Cada vez más vamos conociendo la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso implica nuestra voluntad. Y vamos conociendo y sirviendo. ¿Por qué lo hacemos? Por amor. Por amor. Por amor. Agradándole en todo. Amén. Yo hago siempre lo que le agrada. Nosotros no hacemos, no nos fluye eso. Pero estamos aprendiendo a amar a Dios para hacer todo lo que podamos hacer que a Él le agrade. Saliendo del perfil de un creyente común. Amén. Con abundante gracia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que nos sea guardada nuestro corazón por tu Espíritu. Pedimos extensiva tu misericordia, tu bendición, el entendimiento abierto para aquel que pueda escuchar, pueda recibir, Señor. Ahora se calla la débil voz del hombre. Sigue hablando la voz de tu Espíritu Santo, enseñando, Señor. Dispensando esa gracia, esa palabra, Dios mío, que trae despierta inteligencia espiritual, sabiduría del cielo, Padre, para guardarnos y testificar y salir airosos y allí victoriosos en Cristo, en medio de toda tentación fortificada del diablo. Si estamos en ese grupo, Señor, que queremos estar de hijos complacientes, hijos que te agraden, hijos que te traigan deleite a tus ojos, Señor, como lo proveía la vida de Job, o la vida de Daniel y tantos otros, Señor, o la vida de tu amigo Abraham, Señor. Gracias por tu palabra. Pedimos extensiva tu misericordia y tu gracia sobre aquellos que están enfermos, para que pueda visitar, Señor, con esa sanidad del cielo. La palabra misma dice que tú confirmabas la palabra con las señales que la seguían. Señor, confirma tu palabra con señales en el cuerpo para aquellos que pueden creer y puedan recibir un toque divino, un poder milagroso, sanando cuerpos y enfermos y sanidades en aquellos que necesitan, Señor, ser tocados, alcanzados por esa gracia, Dios mío, de tu bondad, oh Dios, un Dios bueno. En Cristo tenemos acceso al trono de la gracia y podemos hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro a aquel que está en opresión espiritual, aquellos que están en tentaciones, Dios mío, extorsivas del diablo. Señor, que les abra la puerta de la inteligencia y la sabiduría para alcanzar victoria, Señor, y vencer toda tentación, Señor. Y vencer y ser de aquellos que le vencen con la sangre de Cristo, que le vencen con la palabra del testimonio, con un escrito está,
y que le vencen menospreciando sus vidas hasta la muerte. Que podamos ser de ese grupo, nosotros y aquellos que puedan entender y conocer y querer esta realidad espiritual. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias, orando y diciendo como siempre, Señor, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos nosotros, el amor del Padre y la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y con nuestros amigos oyentes que puedan oír, en el nombre de Jesús. Decimos gracias, muchas gracias, que Dios les bendiga. Amén, amén y amén. Sale el sol, es un nuevo día. Cantaré a ti otra vez. No importa lo que venga, confiaré en ti. En todo tiempo yo te alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu